¿Has oído hablar de la estación UV-76? También se la conoce como The Buzzer o el zumbido ruso. No es teoría conspirativa, es algo real. Desde los años 70, una transmisión misteriosa emite un sonido constante y repetitivo a través de ondas cortas, en una frecuencia específica. Así es, el mismo sonido durante décadas, un zumbido intermitente, sin explicación oficial, sin que nadie asuma su origen, y a veces ese zumbido se para. Durante unos segundos, una voz entra en la frecuencia y dice mensajes codificados, palabras desconectadas, nombres, códigos, nunca se repite. Después, el zumbido vuelve. Esta estación es rusa, aunque nunca ha sido reconocida oficialmente por ningún organismo del gobierno. Muchos creen que tiene que ver con espionaje, otros con control mental. Incluso hay quien dice que forma parte de un sistema automático de detonación nuclear, donde si el zumbido se para, las armas se disparan automáticamente. Siempre me han fascinado misterios como este, pero UV-76 me atrapó de otra forma. No era solo una historia rara, era una llamada. Al principio, solo investigaba. Pasé noches leyendo foros, viendo videos, escuchando grabaciones antiguas. El zumbido es hipnótico, me daba dolor de cabeza, pero no podía dejar de escucharlo. Entonces, decidí ir más allá. Compré un SDR, Software Defined Radio, que me permitía captar frecuencias de ondas cortas. Era barato. Monté todo en mi apartamento. Empecé a sintonizar UV-76 cada día, grabando todo, creando un diario de escucha. Al principio, solo era el zumbido. Pero después de 3 semanas, pasó algo. Eran las 2:15 de la madrugada cuando el sonido se paró por completo. Silencio total. Y entonces entró una voz, masculina, robótica, como si leyera un texto. Dijo: УВБ-76. 7, 9, 2, Анна, Николай. 3, 5, 4, комета. Отслеживать. Y después, silencio. Volví a escuchar el zumbido unos segundos más tarde. Me quedé en shock. Sabía que eso ocurría, pero escucharlo en directo parecía que era para mí, parecía personal. A la mañana siguiente, el ambiente en casa estaba raro. Todos mis aparatos electrónicos estaban desconfigurados. El móvil se bloqueaba, la tele se apagaba sola. Por la noche escuché un sonido venir de la radio, aunque estaba apagada. Sí, apagada. Pero eso no era nada comparado con lo que iba a venir. Los días siguientes, el zumbido empezó a sonar distinto, más grave, más irregular. Empecé a tener sueños extraños, todos con voces en ruso, ojos observándome y un sonido metálico, como un reloj que marca fuera de tiempo. Investigué a fondo, descubrí que la estación UV-76 había cambiado de ubicación varias veces. Había gente que había visitado los antiguos lugares de transmisión, lugares abandonados, con señales de salida repentina, camas sin hacer, comida podrida, equipos aún encendidos. Uno de ellos era un búnker cerca de Povarovo, en Rusia, aislado. Nadie entra allí desde 2010, pero las transmisiones continúan desde algún sitio. Contacté con un tipo de Polonia que también monitorizaba la frecuencia. Me pasó audios rarísimos. En uno se oía hasta una mujer llorando detrás del zumbido. En otro, alguien decía: «Está viniendo, mantente en silencio». Empecé a grabar todo y a subir fragmentos pequeños online. Ahí fue cuando las cosas se complicaron. Un día recibí un email sin remitente, un archivo de audio adjunto, solo eso. Cuando lo abrí, reconocí el zumbido de UV-76, pero algo estaba distinto. En segundo plano se escuchaba mi propia voz, yo leyendo un fragmento de mi diario. ¿Cómo era eso posible? Apagué todo. Pasé días sin escuchar la radio, hasta que empecé a tener pequeños apagones. Me despertaba en sitios distintos de la casa. Una vez desperté con la radio encendida, grabando, y la grabadora decía Archivo 7, un número que no encajaba con mi secuencia.
Cuando lo abrí, escuché un mensaje claro, en español, una voz masculina, tranquila. Estás escuchando. Ellos saben. Para ahora. Fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Empecé a grabar todo con cámaras, ya no solo la radio. Y entonces, en una noche de domingo, a las 3:20 de la madrugada, algo me despertó, un sonido, como interferencias de radio mezcladas con pasos. Salí del cuarto despacio, cámara en mano. El salón estaba frío, helado. La radio estaba desenchufada, pero emitía el zumbido, la frecuencia maldita, más fuerte que nunca. No dormí esa noche. Desde entonces, cada vez que apagaba la radio, los sueños empeoraban. Imágenes desconectadas, retorcidas, una base subterránea, códigos en las paredes, niños con ojos blancos, cámaras de metal, gritos. Me despertaba sudando, sangrando por la nariz. ¿Y la radio? La radio emitía voces que nadie más escuchaba. Llevé mi radio a otro lugar. La dejé en casa de un amigo. Quería deshacerme de ella. 2 días después me llamó. Tío, ¿qué es esto? Mi tele se ha quemado. Mi perro ladra a la radio y hay una mujer cantando en ruso dentro del aparato. Le pedí disculpas y le pedí la radio de vuelta, pero desapareció. La radio se esfumó de su casa sin dejar rastro. Ninguna cámara la captó. Las grabaciones desaparecieron también de su disco duro. Sé lo que piensas, que todo esto es paranoia, que es una exageración, pero escucha. Tengo las grabaciones, algunas, las que quedaron. Y cambian, sí, cambian solas. Un día el archivo solo tiene el zumbido. Días después, ese mismo archivo tiene voces, otras palabras, como si la frecuencia estuviera viva o consciente. Hoy ya no escucho UV76, no porque no quiera, sino porque ya no puedo encontrarla. La frecuencia desapareció de mi radio. He probado otros, nada. Como si me hubiera borrado, como si hubiera ido demasiado lejos. Pero de vez en cuando todo está en completo silencio, la escucho, como viniendo de dentro de mi propia cabeza, y me pregunto, ¿y si está dentro de mí ahora? Si quieres escucharlo por ti mismo, sintoniza por la noche. Pero la verdad es que, después de todo esto, mi vida nunca volvió a ser normal. Al principio intenté seguir adelante. Borré todo de mi ordenador, archivos de audio, vídeos, notas. Tiré la radio, la grabadora, incluso mi diario. Cambié de apartamento. Dejé las redes sociales. Corté contacto con el tipo de Polonia. Él también desapareció. Se esfumó de los foros y del correo electrónico, como si nunca hubiera existido. Pero aún así, eso nunca me abandonó del todo. Empecé a sufrir insomnio crónico. Dormir se convirtió en un reto. Cuando podía, era como mucho 2 horas. Siempre despertándome sudando, temblando, con la misma sensación. El zumbido, ya no en la radio, sino dentro de mí. Llegué a desarrollar una especie de ansiedad auditiva. Cualquier ruido repetitivo, una nevera, un ventilador, el pitido del microondas, me provocaba pánico. Era como si mi cerebro hubiera sido condicionado para buscar ese sonido, esa frecuencia. Mi vida social también se vio afectada. Perdí el trabajo. Terminé una relación de 2 años porque ella no soportaba verme así, aislado, paranoico, obsesionado, y no puedo culparla. Ni yo quería estar conmigo mismo en ese momento. Entonces decidí buscar ayuda profesional. Empecé con psicólogos. Me diagnosticaron trastorno del sueño y posible episodio psicótico inducido por estrés. Me recetaron medicación, que durante un tiempo ayudó, pero la sensación nunca desapareció del todo. Luego busqué otro enfoque, gente más abierta, especialistas en fenómenos inexplicables. Hablé con físicos, ingenieros de sonido, incluso un exmilitar que estudiaba espionaje por ondas cortas durante la Guerra Fría. La mayoría pensó que todo era sugestión
o coincidencia, o, en el mejor de los casos, una falla técnica en el equipo que inducía experiencias sensoriales. Pero hubo un tipo, un investigador ucraniano retirado, solo me dijo una cosa. No deberías haber escuchado tanto tiempo. Hay frecuencias que atraviesan más que el aire, tocan lo que eres, entran donde no deberían. Después de eso, nunca volvió a responder mis emails. Hoy, casi 2 años después, llevo una vida casi normal. Digo casi porque aún duermo con tapones en los oídos. Instalé aislamiento acústico en mi cuarto. Ya no uso aparatos electrónicos con altavoces cerca de la cama. Y mantengo una rutina estricta de sueño, con meditación, ejercicio y una dieta sin cafeína. He pensado en volver, solo una vez, solo para escuchar, solo para confirmar. Pero sé que si vuelvo a sintonizar, estará esperándome.